Con el diario Rodri? lunes. ¿Cómo te va? El diario El Lunes, ese que ya cuenta lo ocurrido. Claro que ¿Cómo anda, profe? todo bien, todo tranquilo, con calor y con humedad hoy en la ciudad, bastante humedad, así que... Iba a ser la gran Chavo del Oche. ¿Qué lo trae por aquí? Y bueno, el tema que nos trae por aquí hoy, o sea, en nombre en plural por la costumbre y Claro, también, sí. y también porque preparamos juntos, es sobre el problema que vamos a tener con los alquileres, relacionándolo en sí al tema con el acceso a la vivienda, Ajá. que puede ser un tema que preocupe a los jóvenes de acá en adelante, que preocupa a la generación, sobre todo nacida en los 80, en los 90, Claro. que normalmente tiende a vivir en alquileres en esta, o sea, en estos últimos años. Suelo contar de un conocido, cierra un minuto. Hace muchísimos años, cuando tenía tu edad, es mucho tiempo eso, ¿no? Un psiquiatra altamente formado y exitosísimo, argentino, era amigo, resolvió invertir en una fábrica. Tenía plata, había hecho buen dinero. Entonces nos sentamos un día a charlar y me dice, acá hay 3 cosas que todo argentino nace deseando. Me quedé para siempre. El tipo era psiquiatra, o sea, leía bastante bien la realidad y las mentes argentinas. Todo argentino nace deseando casa, auto y bicicleta. La función es brindarle posibilidades para que los pague. En algún momento de tu vida habrás querido o vas a querer una bicicleta, un auto y una casa. No se da en todo el mundo. Y hoy esos sueños están un poquito más lejos en cada uno de los ítems. Bicicleta de $500,000 de mango, auto de 2 millones y una casa tiene cifras absurdas, Claro. para comprar y para alquilar también. Cada día son cuestiones que se lo ven más lejos. Claro. Y vos ahí decís- está clave tu informe, justamente. Claro, y a eso es lo que apuntamos también observando un poco la historia, porque vamos a partir de la ley de alquileres, Ujú. pero viendo qué tan raro es que se intervenga o que el Estado intervenga en el mercado inmobiliario y qué pasó cuando lo hizo, porque no es absolutamente nada raro y mucho menos en Argentina. Bien. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que en los años anteriores, al menos acá en Posadas podemos decir 2020 y 2021, la demanda de alquileres cayó un poco, sobre todo debido a la pandemia, digamos, básicamente, Ujú. pero va a ser una demanda que puede estar en aumento en este año debido a que reabren las unidades académicas y hay muchos estudiantes que vienen del interior hacia hacia Posadas, Ujú. sumada a la gente que se quiere ir de su casa y no, y no encuentra otra... Lo que está muy bien. Después de los 21 mandas a mudar. O sea, ya no, no acepta Claro. más. Ya molesta. Claro, pero por eso, y la única opción viable, es, a menos que nazca con algún terreno bajo el brazo, una casa bajo el brazo, Ay, bueno. es alquilar. Ajá. Alquilar, y si te descuidas, alquilar un monoambiente o a lo sumo un 2 ambientes en un principio. Ujú. Pero bueno, entonces es un problema. Por ahí en Misiones no se nota tanto en el precio, y esto de la ley de alquileres fue un tema más en Buenos Aires debido a que acá por el momento hay una gran oferta de alquileres. Cada día vemos más construcciones inclusive, Eso sí. pero no quita que acá a futuro pueda ser un problema. No es que le quiero traer problemas futuros, pero es lo que indica la tendencia a nivel nacional. Profetice sin miedo. Pero bueno, pasa de no nos gusta tanto esto de la futurología, pero se pueden plantear cuestiones que se ven venir, digamos. Son cuestiones Es que- historiador, no es astrólogo, es cierto. claro. Pero bueno, voy a decir rápidamente qué decía la ley, que Diga, es un diga. tema que se dio el año pasado ya, que Ujú. por ahí. ¿Y por qué falló esta ley? Porque ahora está en debate nuevamente, se piensa suspender esta ley, porque decían va a traer efectos malos, y efectivamente trajo efectos malos, pero hay que ver el porqué de todo eso, o si falla ahora y después remonta. Bueno, en principio, el mes de anticipo y la garantía que se solía dar antes, la ley planteaba que no podía ser mayor al precio del mes de alquiler. Ajá. Otro de los puntos era el plazo de contrato pase de ser de 2 a 3 años, algo que se vio como positivo, a menos que vos te quieras deshacer de tu inquilino, digamos, pero para el inquilino y para el propietario, si se llevan bien, Ujú. es un trámite menos en un año, digamos. Entonces, Está bien. como que era algo que podría llegar a beneficiar. Bueno, la intermediación por un profesional inmobiliario fue algo que trajo mucho ruido, porque antes se solía hacer mucho por medio de los abogados. Ajá. Y hay muchos más abogados que corredores inmobiliarios. No lo había leído así, mira qué bueno. Entonces, o sea, obviamente un abogado te puede salir mucho más barato que un corredor inmobiliario. Sí, porque hay muchos menos. Claro. O sea, Claro. en esa... Entonces, como que eso es un punto sobre el que se quejaban. Igual no era un punto muy importante, digamos, pero era un punto nuevo. Pero como también se dice que si es la especialidad del corredor inmobiliario, ¿por qué se debería meter otro? Aunque últimamente se meten en cualquier profesión
varias personas. Entonces como Profesor duele. Claro, justo. Bueno, el periodismo suele ser un... Pero no cualquiera, o sea, yo mañana dedico a neurocirugía. Podemos hablar. Bueno, y la otra era sobre el aumento, el índice, que se elaboraba un índice que era fijado por el Estado en este ¿Ahí caso. aparece el UVA y todo eso? El índice en realidad era un promedio, o sea, sacaba un promedio del aumento de los salarios de las personas que estaban que estaban trabajando en blanco hace muchos meses, y la inflación en cierta forma. O sea, sacaban de la canasta básica un porcentaje, entonces ahí elaboraban otro porcentaje que era el que daba el aumento. Era la relación entre esas dos variables, que terminó perjudicando también, o va a terminar perjudicando, va a ser más el aumento al que venía siendo desde el 2010, es lo que plantean. Porque antes era de común acuerdo, digamos, entre propietario e inquilino, y normalmente rondaba el 30% anual. Ajá. A veces era un poco más debido a la inflación que hay acá en Argentina, pero eran los números que se mantenían. Y se espera que sea el 40% para el próximo año. Así que optimista, un tanto optimista. Debido a la fórmula esta, claro, por eso. Entonces, como que dicen, en esto también falló. Y la otra gran falla de esta ley de alquileres, que también se veía venir, era que debido a que vos planteás los precios de aumento, ahora entonces lo que van a hacer los propietarios es aumentar el valor del alquiler, así que antes de entrar, o sacar del mercado en su defecto y ponerlos en venta, que les iba a parecer más rentable. Pero bueno, vamos a volver sobre el tema actualidad final. Vuelva. Y ahora vamos un poco a la historia. ¿Qué tan raro es que se intervengan los alquileres? ¿Qué tan raro? ¿Qué pasó antes y con qué objetivo era que se intervenían en el mercado inmobiliario en la historia? Y yo leía una noticia justo antes de venir y era muy gracioso porque decía el título que tienen en común Fernández, Irigoyen y Perón. Los tres fueron presidentes, dije. Sí. Y después agarraban y los tres decidieron intervenir en el mercado inmobiliario. Pero hay que ver para qué en cada uno de los casos y con qué objetivo, y sobre todo las consecuencias de eso, que es algo que nos puede llegar a interesar. Está formado en analizar ese tipo de variables. ¿Y qué te dice ese análisis? Claro. Primero hay que, para no dejar de lado un problema fundamental en Argentina, que es en 1907, cuando no estaba ninguno de estos tres presidentes, hubo una huelga de inquilinos. ¿Epa? Que es raro, vos pensás en huelga y no pensás huelga de trabajador en una fábrica, claro, huelga de maestros. ¿Qué hacían? ¿No pagaban o no alquilaban? No querían pagar el aumento. Ah, bueno. En 1907, un aumento que era excesivo igual, y sobre todo en Buenos Aires y en Rosario, donde la mayoría de la gente vivía en conventillos en Buenos Aires. Claro. No todas, pero sí la gran mayoría, en unas condiciones bastante malas, bastante, o sea, tenían espacios compartidos y la gente solía vivir en pieza. En ese momento se le quería aumentar un 20% a los inquilinos, que no parece tanto, pero terminaba siendo bastante debido a que no era una época inflacionaria. Claro. Entonces ese 20% podía afectar bastante en los inquilinos, y es ahí donde surge la huelga de inquilinos, invento argentino en cierta forma. Qué bueno. Podemos patentarlo. Entonces en 1907 se da la huelga en reclamo a este aumento que se pretendía hacer, porque con ese 20% el valor del alquiler iba a ser alrededor del 50% del salario de los trabajadores. Epa. Entonces ahí es donde encima no era un buen alquiler, era un alquiler de un yotibanco. Claro, era una pieza donde se vivía bastante hacinado inclusive. Entonces, bueno, en 1907 tenemos una novedad histórica, podemos decir, una curiosidad de Argentina, que es la huelga de inquilinos. Bueno, es una huelga que tiene muchas consecuencias, digamos, se lo detiene en ese momento con represión, con desalojos, y recordemos que estaba la ley de residencia de 1902. Rajaban los extranjeros. Claro, pero reprimir sabemos que no iba a ser una solución a largo plazo, iba a ser pegarle palazos al problema, ¿no? Pero el problema iba a mantenerse ahí. Entonces, como que, bueno, y también esa huelga, para mencionar, es muy recordada porque se defendían con escobas y con agua hirviendo, entonces, como dicen, barrer las injusticias. Ocupaban como ese lema en forma
jugando, haciendo un juego de palabras. Claro, pero casi literal, justamente. Claro. Muy bueno. Y hay una gran participación también de mujeres y niños en esas huelgas, porque solían ir cuando las personas estaban trabajando, y las que estaban en las casas en ese momento eran mayormente las mujeres. Y bueno, una gran participación también de los partidos anarquistas y socialistas, Claro. que es ahí donde empieza la represión más fuerte y apunta más contra ellos, pero terminan inclusive matando varias personas y lastimando. Entonces la huelga de alquileres no deja un saldo positivo en ese sentido. Sí evita desalojos y algunos llegan a mejores acuerdos, pero el Estado no hace nada más que mandar a reprimir en ese momento. Y con eso sí nos vamos a 1921, que es cuando estaba Irigoyen. Finalizando su primer presidencia, Con básicamente. todo el poder, sí. Y es ahí, también es un periodo posguerra, y un periodo donde, o sea, seguía las inmigraciones de Europa. Entonces Irigoyen lo que hace ante la búsqueda de los propietarios de aumentar los alquileres es, por una ley que pasa por el Congreso, como la última, él agarra y congela los precios, los retrotrae a los de 1920 y prohíbe los aumentos por los siguientes 2 años. Y es una ley que Alvear, que es el presidente que le sigue, Sí. no la suspende, todo lo contrario, la prorroga. Alvear, mira vos. Porque, bueno, ya hay una mala imagen siempre con Alvear. Sí, como que era el oligarca del radicalismo. Sí, pero no es tan así tanto. cuando vemos las acciones. Pero es un tema para hablar otro día, ¿no? Me gusta. Pero bueno, como que los prorroga. Pasa que en ese momento se veía también a la vivienda como con una función social. Entonces la única forma de que esa gente pueda acceder a la vivienda era no teniendo que pagar tanto en alquiler. Claro. Y en cierta forma tiene sus efectos positivos en ese momento la ley de alquileres de Irigoyen, porque Buenos Aires crecía a ritmos desenfrenados, digamos. Sí. Entonces como que se multiplicaba mucho, y en ese momento evitó los asentamientos de emergencia, o que crezcan en gran cantidad los asentamientos de emergencia, haciendo en cierta forma una urbanización un poquito ordenada, pero que tampoco terminaba de solucionar el problema del acceso a la vivienda. ¿Qué cosa? Construyo un conventillo y no tengo villa. Sí, bueno, Interesantísimo. pero se estaban formando otros asentamientos de emergencia, y es más, progresivamente se iban formando. Es algo que tiene un boom con las migraciones internas, de todas formas. Y bueno, pasa también, los propietarios urbanos en ese momento, en su mayoría eran los mismos de los propietarios que eran propietarios rurales. Sí. Que veían en la renta inmobiliaria urbana un gran beneficio. ¿Y sí? Entonces, como que en ese momento había una muy poca cantidad de propietarios, que es algo que va aumentando, aumenta la cantidad de propietarios a medida que se ven las consecuencias de estas leyes de Irigoyen y de Alvear. ¿Por qué? Vos decís, y en gran parte porque vos podés ahorrar eso que no estás pagando de alquiler, o sea, el salario sigue creciendo y yo tengo el precio congelado. Entonces, como que de todas formas no se ve tanto ahí, porque llega la crisis del 29-30 y se complica bastante la situación. Así que por eso se pega un salto, o al menos yo pego un salto hasta los años 40, sobre todo en el 43. Ya con Juan Domingo en marcha. Claro, todavía no estaba el presidente, pero la sí. manejaba, cortaba el bacalao. Claro. Y es ahí donde también se enfoca en intervenir el mercado inmobiliario de una forma bastante similar, que es congelar los precios, impedir los desalojos. Y es ahí en los años 40, porque también cuando uno busca lecturas y demás, se destaca la ley de alquileres, se suele destacar la época de los 40, que es la historia conocida relacionada con los alquileres, y conocida también en relación con el acceso a la vivienda. Es más, lo que se plantea en los 40 tiene sus efectos en los 60 y 70, donde la proporción de propietarios e inquilinos cambia totalmente. O sea, hay muchos más propietarios que inquilinos, contrariamente a lo que había antes. Era el nacimiento de los programas de viviendas sociales y los barrios y demás que se hacían. Y también hay un punto importante ahí, que los propietarios decidían vender las propiedades a sus inquilinos. Había muchos edificios que vendían por pisos también,
debido a otra ley que se sacó donde se regían las normas justamente para que se pueda hacer esto. Entonces, bueno, como en los 40 es por lo que suele ser más conocido, entonces la época más conocida en relación con este tema. Y es ahí donde hay que pensar, digamos, en ese momento la ley tuvo un efecto en cierta forma positivo, si pensamos en el acceso a la vivienda, si pensamos en el bienestar social. No hizo nada muy diferente a lo que planteó Irigoyen o lo que plantearon Irigoyen y Alvear. Ajá. Sí sabían estos dos gobiernos que debían solucionar el problema, que si vos no hacías nada con respecto al tema, era palido. O podrías tener otra huelga de inquilinos, que si bien fue novedad en Argentina en 1907, después de la Segunda Guerra Mundial es más común en el resto del mundo que haya problemas con los inquilinos y que todos los gobiernos en sí de otros países, como se destaca Francia sobre todo, implementen programas de acceso a la vivienda. Entonces, como que si bien pero a través de alquileres, ¿no? De posesión, o sí de construcción y de posesión de vivienda propia. ¿No? Y se buscaba, se planificaba, claro. Se solía planificar el crecimiento un poco más luego de la Segunda Guerra Mundial. Claro, con la Marshall y por demás era planificar ciudades, está bien pesado. Y hay, sí, preguntas. No, estaba pensando, te estoy sucediendo. Molesto y sigo. No, y hay otra novedad, tanto en 1907 como en 1921 como en los 40. Se sigue la línea, esa es increíble. Se sigue una línea de que siempre estuvo bien visto el reclamo de los inquilinos. Ajá. Siempre en 1921 la ley fue aprobada en el Congreso, no sin debate, pero sí con una gran aceptación. Y en 1907, en la huelga de inquilinos, también tuvo una gran aceptación, y eso se ve en los medios, que no eran para nada progresistas ni mucho menos, sino que eran sobre todo conservadores, que veían bien, como decían, ¿no? ¿Cómo vas a aumentarle un 20% a la gente que vive en esas condiciones? Claro. Y en los 40 también se da eso. Uno piensa, el pensamiento que se me vino primero, a mí en la cabeza cuando planteaba el tema era ¿por qué se da esto? Y decía, bueno, lo que pasa es que había una gran cantidad de inquilinos y poca cantidad de propietarios. Y lo digo esto pensando después en lo que pasa en los años 70, 80, 90, donde no hay muchos problemas con el tema. Se intenta sí regular, pero no suele tener mucho éxito. Y tampoco hay muchos reclamos de los inquilinos. Es ideológico el tema, podemos debatirlo lindo. Lógicamente el pensamiento liberal no quiere ni cerca al Estado de nada. Claro. Y hablamos de un mercado otrora un tanto más fluido y visible. El mercado es, en este caso las leyes son muy simples, el dueño y el que quiere alquilar. El que quiere alquilar, el dueño y el inquilino, probablemente también, ¿no? Decís que de los 70 para adelante no hubo mucho lío. Hay algo en el camino que no lo has citado. En los 70 se crea el FONAVI, se empieza a pagar ese impuesto para el Fondo Nacional de Vivienda y empieza a haber, no digo una explosión de viviendas, pero sí una serie importante. Posadas es una muestra visible. Chacra 32-33, Barrio de Rey, Villa Cabello, plata FONAVI que llegaba a provincias, se hacían casas populares, ¿no? Eso por ahí le quita un poco de presión al mercado inmobiliario para alquileres, para locatarios, pero hoy ya no se está construyendo con esa velocidad, en esa magnitud. El FONAVI es ya un eufemismo casi, y otra vez hay presión puntual. Hablaste de estudiantes y de jóvenes parejas que quieren ese departamentito. En una época había una relación casi directa. El precio del alquiler de un lugar equivalía a un porcentaje casi fijo del precio de la unidad. Tiempos estables, sin inflación. Entonces tu casa valía 1 millón y alquiler serían algo así como 10.000 por mes, digamos. Era un porcentaje bastante fijo, creo que era el 1%. Hoy los precios de inmuebles son un absurdo. Claro. Tenemos precios de París. Entonces un porcentaje fijo sobre ellos te llevaría a cifras de 5 dígitos muy altos. Imposible pagar para un estudiante. Claro. Absolutamente. Sí, para un estudiante y para la gran mayoría de las personas jóvenes les cuesta bastante. Claro, pensás en la familia, matrimonio, juntamos, casamos, alquilamos. No, a ella no, murió el amor. Claro.
Y lo que se tiende a hacer es construir en algún terreno que ya tenés y juntar casas ahí cerca el terrenito. Construir para arriba. La casa chorizo o la casa para arriba, justamente. Ahí eso se está viendo. Que no todos tienen la posibilidad tampoco de... No. Porque si tenés un terreno muy chico, si las casas no tienen las bases indicadas, se te puede complicar bastante y te puede salir... El profe es ingeniero, qué grande, tipo sabe. No, y bueno, en relación con esto que me comentabas también... Es por eso, o sea, hay un mayor acceso a la vivienda en esos años que repercute en que tengamos menos problemas. Menos líos, sí. ¿Y qué hace cuando hay menos lío? Entonces se deja de regular y en el 2002 es donde ¡Bum! No llega a explotar el tema. El tema no llega a explotar. Lo que llega a pasar es que se establece que o sea, el Estado en cierta forma se corre para un costado y que regulen el precio entre el inquilino y el propietario. La vieja fórmula arréglense. Claro. Hay un actor de por medio que son los corredores inmobiliarios y la empresa inmobiliaria que se suman como otros actores que no tienen una gran participación ni una... Seamos antipáticos. ¿Vos crees honestamente que una firma inmobiliaria está pensando en el bienestar real del inquilino o está defendiendo al propietario? No, para mí tiende más a defender al propietario. Exacto. Pero en cierta forma tiende más a defender a su bolsillo antes que... Más interesante aún todavía, bien pensado. Claro, eso. Y bueno, se quejan encima varias veces los corredores inmobiliarios sobre alguna... se le suele dar una comisión, sí. Y ellos dicen, y obvio que tengo que cobrar una comisión si yo te muestro las casas las veces que vos quieras. Como que se plantea esa discusión, pero en cierta forma ellos están defendiendo sobre todo sus intereses. Exacto. Y lo de los propietarios. Exacto, que le da trabajo. Claro. Y en cierta forma fueron los primeros en salir a quejarse también con esta nueva ley de alquileres. Que logró quejas de casi todos los sectores. Claro. Es maravilloso, ¿no? Alberto suele hacer esas cosas, dejar disconforme absolutamente todo. Tiene una vida proverbial el muchacho. Buen laburo, buen informe. ¿Te animás a cerrar con una proyección a futuro? Sí, ahí justamente apuntaba con esto del 2002, que tenemos el problema de... O sea, no es un problema, sino que se pasa a regular entre propietario e inquilino. Y a partir de ahí no hay grandes problemas porque no hay muchos inquilinos. El censo de 2010, que es el último censo, o sea, el último dato que tenemos, marca un crecimiento de inquilinos, pero no uno preocupante. No tenemos porque no hubo censo en 2020, pero yo supongo que ahí se va a ver reflejado cómo renace esta problemática, cómo se vuelve al problema de conseguir vivienda, de acceder a la vivienda. Es más, en Misiones pienso y no hay muchas chances más allá de... O sea, créditos son complicados de conseguir y a veces se guían inclusive por las tasas UVA, se guiaban en su momento, que iban de acuerdo a la inflación, pero no es algo que funcione tan bien. Y bueno, eso a diferencia de otros países que suelen tener créditos a tasa cero para acceder a la vivienda. Que es mucho mejor. Bueno, y entonces acá hay un trabajo del IPROA y más allá de eso no es difícil acceder a la vivienda si no estás bien acomodado. Pero bueno, el censo podría reflejar, creo que se hace este año, ¿se hace? Debería hacerse el año 2022, ya estamos 2 años de atraso, ¿no? Claro, este año, y va a arrojarnos estos nuevos datos. Por lo pronto podemos decir que es preocupante que caiga la oferta de alquileres, porque también pueden caer las construcciones. Sería un efecto en cadena, digamos. Entonces ahí se podría complicar la economía en general si se deja de construir. El ladrillo siempre fue una de las mejores ofertas, uno de los mejores ahorros que hay, y por ahí hay una voluntad por construir todavía en alguna gente para luego alquilar, pero esperando horizontes claros, ¿no? Claro, y también se espera que la ley, si bien ahora tuvo un efecto negativo, por ahí a largo plazo dicen va a funcionar, créeme que va a funcionar, es lo que plantean desde el gobierno. Dijo un filósofo, en el largo plazo todos tenemos muertos. Un tanto gris. Claro. ¿Quién de lindo, profe? Me encanta que haya venido, en serio. Quedó algo pendiente, seguro quedó. ¿Qué quedó? No, y es charlar de más que nada a los estudiantes que por ahí están preocupados porque están buscando o van a buscar este año, que saben que por ahí la zona de los estudiantes son
el cerca, Palomar, Villa sí. Urquiza, el centro, Villa Sarita o el campus. Cerca de unidades académicas y son los más demandados y es donde justamente el propietario dice, bueno, acá quieren todo, le pongo un poquito más de alquiler. Y terminás entre 10.000 y 15.000 por un monoambiente donde también estás bastante con poco espacio. Pero bueno, y los posadeños por ahí suelen tener más chances de irse para los barrios o de tener un contacto con algún dueño directo que no intermedia con inmobiliaria, entonces como que hay otro acuerdo más de palabra que no es tan confiable también si Venías tenés bien con la problema. inmobiliaria y te peleas al final. Si tenés algún problema. Así que, bueno, más o menos de que hay que hacer algo con este tema, hay que pensar en una ley que permita el acceso a la vivienda, que tenga en cuenta la vivienda como función social, como se tuvo en momentos anteriores, y saber que intervenir en estos casos normalmente fue bien, no sé si para los inmobiliarios, pero sí para los inquilinos que lograron poder acceder a la vivienda. Hay un rengloncito del viejo preámbulo que dice promover el bienestar general, ¿no? Esta es una herramienta magnífica para hacerlo. Claro, sin lugar a dudas. El viejo sabía lo que decía. Gracias, querido, que tenga una buena jornada, don Rodrigo. Dale, y igualmente. saludos al Nico, que debe estar por ahí haciendo trabajos muy serios. Sí, sin Con duda. Por ejemplo, ¿no? Señores, el profe nos vino a traer el diario del lunes.